Estamos revisando algunos salmos, estábamos con el Salmo 84. Amén. Ah, Recordemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Recordemos que lo que Él busca es adoradores. Él busca adoradores. ¿Hallará adoradores en nosotros? Amén. ¿Hallará adoradores en nosotros? Adoradores que alcemos nuestra voz, que nos postremos de rodillas, que lloremos en su presencia. Y el libro de los Salmos, una vez más, nos ayuda para entender los sufrimientos y todo lo que el escritor de los Salmos, inspirado por el Espíritu Santo, pasaba y atravesaba sobre la tierra. En muchas ocasiones, pura aflicción. En otras ocasiones, alegría y júbilo. En otras ocasiones, lágrimas. Y encontramos pues que nuestra vida misma está reflejada en este libro de los Salmos. Nos ayudará pues los Salmos a nuestros tiempos devocionales, nos ayudarán los Salmos a encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Quisiera hacer una mención antes de seguir adelante. El día de ayer, cuando terminábamos, alguien me hizo una observación. Y esa observación que me hizo me tuvo unas 3 horas analizando y tratando de descubrir dar una respuesta a esto. Y nosotros estamos, yo le digo muy sinceramente, tomamos el estudio muy en serio y cuando exponemos la palabra tratamos de hacerlo de la mejor manera. Entonces había una observación y alguien me dijo que el Salmo 84 no había sido escrito por los hijos de Coré, sino había sido escrito para los hijos de Coré. Entonces yo me fui muy inquieto porque lo que yo había tomado en mis notas es que es un salmo de los hijos de Coré. No encontré la respuesta en las horas que le digo, estuve como 3 horas buscando la respuesta, investigando acá, investigando allá. Y al final de todo yo cerré mi Biblia y dije, Señor, vamos a dormir y mañana será un nuevo día. Bueno, el resultado de todo este tiempo es el siguiente. Usted tiene versiones diferentes y dependiendo de la versión que usted tiene, va a encontrar un encabezado. Y en el encabezado, si usted tiene la Reina Valera del 60, va a encontrar usted, por ejemplo, que en el Salmo 84, dice al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Pero si tiene otra versión, si usted tiene otra versión, como por ejemplo la Jerusalén y creo que la Nueva Versión Internacional y otras versiones, dicen salmo de los hijos de Coré. Entonces el punto de esto estriba en más que todo en las versiones que usted está usando. De todas maneras, creo yo que no afecta el contenido del salmo si le ponemos de o le ponemos para. Ahora, otra de las cosas que quiero decirles, porque somos estudiosos de la palabra, ¿no es cierto? Y no podemos simplemente decir no afecta. Yo estuve investigando los autores de los salmos y revisé varios comentaristas de los autores de los salmos
y la mayor parte de comentaristas adjudican estos salmos a los hijos de Coré. Entonces, tenemos que tomar un balance en todo esto. Yo quiero decir también que varios salmos, no tienen una autoría, y dijimos en el inicio de la clase que hay varios salmos, que un buen grupo de salmos, más de 40 salmos, que no tienen un autor definido, y que algunos de estos salmos se le adjudican a David por la forma, por cómo están escritos, pero que no tienen una autoría definida. En base a todo esto, usted va a encontrar, como le decía, dependiendo de la versión que usted utilice, va a encontrar no una diferencia abismal que nos va a hacer errar en la doctrina. Así es que tome en cuenta esto, por favor, porque esto va a ser algo que lo... Y fíjense que estuve revisando y prácticamente la diferencia entre las diferentes versiones está simplemente en esa preposición, o de o para. Pero definitivamente, si fueron escritos para los hijos de Coré lo cantaron. Si fue escrito por los hijos de Coré, también ellos lo cantaron. De todas maneras, el contenido no es alterado por si fue por uno o por otro. Amén. ¿Estamos claros en esto? Sí. ¿Estamos claros, amén, hermanos? Porque parece ser como que si usted ve en la Biblia algo y quien está exponiendo la clase dice otra cosa diferente a lo que está escrito en la Biblia, entonces yo creo que ahí sí hay un problema serio que debemos de apuntar. Pero en cuanto a esto, es simplemente asuntos de versiones, y creo que el contenido mismo del Salmo no varía doctrinalmente, y por el contrario es un ánimo que nos da para seguir adelante en todo. Dije al principio que se le adjudican a los hijos de Coré 12 salmos, y entre ellos están el Salmo 84 y el Salmo 85. Eso es la mayor parte de los comentaristas que los colocan en estos grupos. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces, hecha esta salvedad, con el capítulo 85 de los Salmos. Y este Salmo 85, el escenario de este Salmo parece ser la restauración del pueblo de Dios después de una gran catástrofe. Tal vez, posteriormente al cautiverio. Con este salmo, el pueblo oró por un renacimiento de su espíritu y una renovación de su tierra. El salmista inicia hablando de una renovación de su tierra, y el cumplimiento final de su plegaria está hablando del advenimiento del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos el salmo, que lo dividimos en 4 secciones. Este salmo está dividido en 4 secciones. La primera de ellas es una celebración del favor de Dios para con la tierra, y lo encontramos en los versos 1 al 3. Cuando dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de su ira. Entonces la primera sección nos habla de ese clamor por el favor de Dios para con la tierra misma, para que la tierra produzca, para que la tierra dé su fruto. Ayer hablábamos también precisamente de eso, que Dios está buscando un fruto y que nosotros somos esa tierra y Él está buscando un fruto.
Entonces este salmo está ligado directamente a nuestras vidas. Es un salmo que también tenemos que verlo de acuerdo a nuestra vida. Usualmente la raíz que se ocupa para la palabra tierra en el hebreo es la misma raíz que se ocupa para Adán. Muchas veces, si usted en lugar de ponerle tierra le pone su propia vida, estará hablando de esta tierra. El Dios está interesado en esta tierra. Usted debe de estar seguro que Dios quiere una restauración y encontrar un fruto en nuestras vidas. La segunda parte de este Salmo 85 es una petición de restauración. Y dice el verso 4, inicia diciendo: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Restáuranos. La restauración, como lo explicábamos, no sé si anoche o el lunes, la restauración es algo que Dios va a hacer de algo que está caído, de algo que fue construido y fue destruido. Entonces se restaura. Por ejemplo, los cuadros famosos de pintura, con el tiempo se van gastando, se van arruinando y necesitan una restauración. Y dicho sea de paso, el próximo curso es la era de la restauración y vamos a ver cosas preciosas, pero el salmista está clamando por una restauración. Dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. En la segunda parte, entonces, es una petición de restauración y renacimiento. Dice el verso 5, 6 y 7: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Dios, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. La tercera parte de este salmo es una esperanza de que Dios actuará pronto. Y esto es importante, como el salmista, los diferentes escritores de los salmos nos muestran que hay una esperanza, que cuando nosotros hablamos al Señor, cuando rogamos a Dios, cuando le estamos clamando a Dios, hay una esperanza de que vamos a tener la respuesta. Entonces la tercera parte de este salmo nos habla de una esperanza, de una acción pronta de parte de Dios. Leamos los versos 8 y 9. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Para que habite la gloria en nuestra tierra. Decía en esta parte que hay una esperanza de que Dios va a actuar pronto. Pero fíjese bien que el salmista dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Hay una esperanza de que Dios va a actuar, pero hay que escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Hermanos, ese es el gran problema nuestro, que solo le decimos a Dios, clamamos a Dios, le rogamos, ponemos nuestras peticiones delante del Señor, pero no esperamos escuchar su voz. El salmista dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y el escuchar es poner atención a lo que se dice. Poner atención a lo que se dice. Entonces el salmista está diciendo: yo voy a poner mi oído, voy a abrir mi oído a lo que Dios va a hablar. Muchas veces, y más en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia y con la restauración de algunos ministerios, como el ministerio profético, a la gente le gusta oír. Y le gusta oír y andar escuchando, y quiere oír palabra y oye palabra, pero sus vidas siguen iguales. Y Dios está mandando palabras para cambiar nuestras vidas. Dios está enviando palabra para cambiar nuestras vidas. Recuerden que el salmista había hablado en el verso 4 de una restauración. Y la palabra de Dios
es la que da vida y la que restaura a nuestras vidas, nuestro espíritu. La cuarta parte de este salmo es una descripción de la restauración. La restauración que anhelaba y pedía el salmista en el verso 4, ahora la describe en los versos del 10 en adelante. Dice, porque tú eres grande, la misericordia y la verdad, verso 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. El salmista une la misericordia con la verdad y son dos atributos de Dios, y él está hablando directamente. Ayer expusimos de que la verdad es Cristo, y cuando el salmista está hablando de la misericordia y la verdad se juntaron, la misericordia y la verdad están unidas, y definitivamente no podemos desligar. Si Cristo es la verdad, Él también es la misericordia. Amén. Entonces tenemos estas cuatro partes en las que se divide o se puede dividir este Salmo 85. El Salmo, hay una serie de salmos que están atribuidos a los hijos de Coré, pero en la colocación de los salmos ponen el Salmo 86 como un paréntesis y colocan un salmo de David, el Salmo 86. Y este Salmo 86 es un salmo que nos está hablando de el clamor y oración por una restauración total y de una misericordia continua de Dios sobre su pueblo. Dice el verso 1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Da la impresión o da la idea de que si tú eres más alto que una persona, para poder que esta persona escuche mejor, se tiene que inclinar para escucharte. Y realmente el salmista pone a Dios como el Altísimo. Y entonces él dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. El salmista empieza diciéndole a Dios que le escuche, pero que incline su oído. Y él está hablando y tal vez utilizando esta frase, capturando en su escrito la grandeza de Dios en lo alto y la humilde condición de David aquí en la tierra. Y dice la frase en el verso 2, porque soy piadoso, porque soy piadoso. Esto no habla más que de la fidelidad y de la bondad de una persona justa, y que la gracia de Dios está fluyendo de una persona que vive de acuerdo a la ley de Dios. Y esta es la manera de cómo David está hablando con el Señor. Pero dice también, alegra el alma de tu siervo, alegra el alma de tu siervo. Hermano, Dios se alegra en aquellos que le sirven, y sus siervos encuentran alegría en Él. Esto es algo que debemos de entenderlo y vivirlo. Dios se alegra cuando estamos caminando en la verdad, cuando estamos caminando con Él. Él se alegra, y al mismo tiempo la alegría de Dios se vuelve
en nuestras vidas. Es igual como los éxitos de los hijos. No es cierto que como padres nos alegramos de los éxitos de los hijos. Nos alegramos cuando nuestros hijos están caminando bien. Nos alegramos cuando ellos están trascendiendo en sus estudios y en cualquier área. Pero también nos duele y sufrimos cuando los hijos no están caminando bien. Entonces David está poniendo todo este sentir en este salmo y le dice a Dios: alegra el alma de tu siervo, alegra el alma de tu siervo. Dice en el verso 5: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Realmente el salmista David expone en varias oportunidades, y lo que más menciona de Dios es que Dios es misericordioso y perdonador. En el verso 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Este versículo, David está pidiéndole al Señor: enséñame tu camino, enséñame tu camino. Repetidamente está viendo a Jesús, que es el camino y la verdad y la vida. Recuerden que David era un profeta, y él proféticamente también estaba viendo, y él quería que le mostrara a Jesús. Muéstrame a Jesús y voy a caminar conforme a su verdad, a tu verdad. Pero al final de este verso dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Otras versiones dice: unifica mi corazón. El gran problema nuestro lo expone aquí David. Expone que hay corazones que están divididos, corazones divididos. Hermanos, si no es cierto que en la iglesia hay muchos cristianos con corazones divididos. Divididos por la familia, divididos por el pasado, divididos por tantas cosas, y tienen un corazón que quieren hacer lo bueno y hacen lo malo. Eso es lo que le pasaba a Pablo. ¿Se recuerdan en la carta a los Romanos? Él expone toda su condición y dice: queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Un corazón dividido. La palabra afirma también se traduce como unifica. Y vamos a ver, tal vez cuando estudiemos el Salmo 133, vamos a ver este mismo versículo utilizado en los 4 aspectos o 4 partes que nos habla de la unidad. Y lo vamos a narrar en ese momento. El Salmo 87 vuelve otra vez a mencionar a los hijos de Coré como los autores de este salmo, o que fue escrito para ellos. Quiero decirlo así para evitar confusiones. En este versículo se mencionan algunas cosas pero muy importantes. Este salmo es un salmo que se le llama un salmo de Sión. También es un salmo intensamente evangelístico, que anticipa la misión que Jesucristo nos dejó en Mateo capítulo 28, hablando de la gran comisión. Tiene 3 partes este salmo. La primera de ellas, una descripción del amor de Dios por la ciudad de Sión. La segunda parte, una descripción de los ciudadanos de Sión, que vienen de todas las naciones. Y número 3, una celebración de la salvación de Dios. Entonces encontramos este salmo hablándonos específicamente de Sión. El salmista se siente alejado de sus seres queridos, de sus amigos, y dice:
y empieza a mencionar lo que están pasando. Dice, verso 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir en los pueblos, este nació allí. Imagínense, hermanos, este nació allí, nació en Sión, o es ciudadano de Sión. Usted sabe que las nacionalidades pueden obtenerse porque nació en el lugar o una nacionalidad adquirida por diferentes razones. Pero nacer en Sión es una cosa y pertenecer o vivir en Sión es otra cosa. Ser guatemalteco es una cosa y vivir en Guatemala es otra cosa. O sea, Guatemala tiene miles y miles de extranjeros que viven acá, que gozan de los beneficios de este país precioso. En Sión, el salmista está diciendo, de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo lo establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. No quiero quedarme hablando de Sión en este verso, pero vamos a verlo también más adelante, todo lo que significa esto, de lo que está hablando el salmista. Saltemos un poco los salmos y lleguemos al Salmo 90. Salmo 90. Este salmo es un salmo de Moisés, pero no está de más decir que este es el salmo más antiguo de todos los recopilados en este libro, aunque también debemos de recordar que Moisés escribió el capítulo 15 del Éxodo inmediatamente después de atravesar el Mar Rojo, y que este es un salmo también. El capítulo 15 del Éxodo es un salmo, es un cántico de victoria, es un cántico que tiene dos partes también. En la primera parte del capítulo 15 del Éxodo nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel al sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y la segunda parte nos muestra el destino profético que es Sión. Entonces, Moisés había escrito ya este salmo, este capítulo 15 del libro del Éxodo, que no está mencionado dentro del libro de los Salmos, pero es necesario que también lo apuntemos como un salmo escrito por Moisés. Moisés enfrentó no solo las adversidades del desierto, sino que tuvo que enfrentar a todos los que constantemente se oponían a su liderazgo. Por esa razón, lo inicia de la siguiente manera. Dice el verso 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés conocía perfectamente que el único lugar seguro y un refugio era la presencia de Dios. Usted recuerda que todos los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto, a excepción de Josué y Caleb, y que entraron en la tierra prometida únicamente Josué, Caleb y los huesos de José, que también entraron a la tierra prometida. Pero durante ese tiempo las generaciones viejas iban muriendo y las generaciones nuevas iban avanzando, y fueron las generaciones, la generación nueva o que nació en el desierto fue la generación que entró en la tierra prometida. Entonces Moisés, que fue motivo de muchas rebeliones en contra de él conocía que el único lugar seguro era la presencia de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 33 y verso 27, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos
Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 3, dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. En Isaías capítulo 32 y verso 2, hablando de Jesucristo, dice el profeta: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Moisés conocía ese refugio. Cuando está escrito para nosotros este salmo, el deseo es que todos aprendamos a conocer ese refugio. Refúgiate, refúgiate. Te están persiguiendo, te están ofendiendo, te están atacando. Refúgiate en tu Señor. Refúgiate en el Señor. El eterno Dios es tu refugio. Veamos los versículos 2 y 3. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Moisés deja bien planteado la eternidad de Dios en contraste con la vida del hombre. Él está dejando planteada pues la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dice el verso 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pedro hace retoma este mismo verso y dice en segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En esta parte del Salmo 90, Moisés está hablándonos de esa eternidad de Dios, pero también nos pone de manifiesto la vida del hombre que pasa como un relámpago. Versículos 9 y 10 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si podemos poner esto en un contexto del tiempo en que se escribió este salmo, podemos ver algo, porque imagínese usted que dice el Señor a través de Moisés en este salmo: porque porque nuestros años acaban como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Si esto es así, ¿cómo es que hay quienes viven más de 80 años? Y si esto es así literal, si yo tengo 61 años, quiere decir que ya me quedan bien poco, ¿verdad? Entonces tengo que correr para ver qué está pasando. Entonces, el Salmo 90 está escrito bajo el contexto de lo que pasó en el desierto. Y en el desierto, los que salieron de Egipto iban muriendo, iban naciendo otros. Pero debemos de verlo así, porque si no, hermanos, yo no sé si hay alguien aquí que tenga 80 años, pero sí lo que a mí me aflige cuando yo empecé a escribir mis notas de estas, que yo me quedan entonces 9 años. Tenemos mucho que correr, ¿no es cierto? Entonces, amados, cuando él está hablando de la edad, está hablando precisamente de lo que estaba ocurriendo en el desierto.
Santiago 4, verso 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermano, lo cierto de todo es que Moisés está poniendo la eternidad de Dios versus la vida del hombre. Y la vida del hombre es pasajera. Ahora, también nos anima a tomar decisiones. A tomar decisiones. Si nuestra vida es tan corta, así como lo está poniendo Santiago, que ciertamente dice es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, nuestra vida en la tierra es pasajera. El libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nosotros, ¿no es cierto? Dios puso eternidad en nosotros y somos eternamente salvos o eternamente condenados. No hay paños en medio, no hay paños tibios, o una cosa o la otra. Pero nuestra vida en la tierra, nuestra vida tiene que ser, tenemos que verla de la manera como lo está diciendo Moisés. Es pasajera, dura muy poco, y de lo que se trata es que debemos de aprovechar todo lo que Dios está poniendo a nuestro alcance para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. El punto entonces principal de la disertación de Moisés al mostrarnos la eternidad de Dios y lo insignificante que es la vida del hombre en el tiempo es la siguiente. Dice el verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Hermanos, yo creo que es una oración que debemos de hacer. Debemos de orar de esta forma. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días. Miren, nosotros contamos los días, celebramos cumpleaños y cumpliste 50, cumpliste 60, pero no la parte que el salmista está diciendo. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y hablamos de que la sabiduría es Cristo Jesús. La sabiduría es Cristo Jesús. Hoy tenemos la oportunidad entonces, aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de que nuestro carácter sea cambiado. Cuando morimos, no nos llevamos nada. No nos llevamos nada. Todas las posesiones que tú conseguiste se quedan en la tierra. Lo único que nos llevamos es el carácter del Señor que hayamos permitido que se forme en nuestros corazones. En Colosenses capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. ¿Cómo podemos redimir el tiempo? Porque el apóstol Pablo y todas las demás citas que hemos mencionado con respecto a este punto nos llevan a que la vida es pasajera, es como neblina que se levanta y luego desaparece. Pero Pablo dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermanos, tenemos que redimir este tiempo. Escuchaba el testimonio de un pastor. Hace muy pocos días llegó a Tegucigalpa a darnos una clase del Instituto Bíblico. Y él nos estaba exponiendo este testimonio. Dice que el Señor le habló y le dijo: borra el Facebook, quita el Facebook. Yo no sé cuántos de ustedes tienen Facebook, todos de seguro, la mayor parte. Pero ¿sabe qué le decía el Señor? Quita el Facebook, elimínalo. Y entonces él dice que empezó a decirle al Señor: Señor,
Pero si a través del Facebook yo tengo relación con algunos hermanos que están en otros países, hermanos amados, y el Señor le volvió a decir, elimina el Facebook. Y él siguió insistiéndole al Señor, Señor, pero mira mis hijos. Yo a través del Facebook me escribo y conozco cómo están mis hijos. Y el Señor le dijo, elimina el Facebook. Este hombre, cuando Dios le insistía en algo, él empezó a platicar con Dios de otra manera y le empezó a pedir al Señor explicaciones. Y entonces el Señor le dijo, ¿cuántas horas pasas en el Facebook al día? ¿Cuántas horas pasas en el Facebook al día? Y cuando el Señor le hizo esa pregunta, entonces él empezó a medir ese tiempo y se dio cuenta que eran varias horas al día en diferentes momentos del día. Y entonces el Señor le dijo, esas horas las quiero para mí. Elimina el Facebook. ¿Cómo redimimos el tiempo? ¿Cómo redimir el tiempo? Hermanos amados, el tiempo es corto. La venida del Señor está, pero a las puertas, es pronta la venida del Señor. Redimamos el tiempo. Redimamos el tiempo. El Señor está buscando y está anhelando adoración, está buscando hombres y mujeres que quieran estar a sus pies. Redimamos el tiempo. El tiempo se nos está agotando, se está yendo el tiempo. Redimamos el tiempo. Si debes tareas, si debes exámenes del instituto, redime el tiempo y tráelas. Redime el tiempo, redimamos el tiempo, amados. El tiempo se nos está terminando. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Salmo 91. Salmo 91. Este salmo tiene bastantes, hay bastante que hablar de este salmo. No vamos a decirlo todo por razones del tiempo, pero ¿no es cierto que es uno de los salmos preferidos del cristiano? Es tan preferido que hasta se abre en el Salmo 91 la Biblia y la ponen en la entrada de su casa. Salmo 91. Se cuenta la historia de una señora hermana de una iglesia y el pastor le preguntó, hermana, ¿cómo vas con la lectura de tu Biblia? Ay, pastor, linda la Biblia, preciosa la Biblia, ¿cómo es la palabra del Señor? Sí, pastor, estoy leyéndola muy bien. Y de repente le pide que lea algo y le dice la señora, no puedo, no tengo mis anteojos y los he perdido. Tengo más de una semana de haber perdido mis anteojos. Pero ella le dijo que leía todos los días la Biblia y había perdido sus anteojos. Y sucedió que los anteojos los tenía en medio de la Biblia en el Salmo 91. Hermanos, el Salmo 91 se ha tomado como un amuleto de buena suerte tal vez. El Salmo 91 inicia diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar es la palabra skeno y significa tabernáculo en acción, algo así. Es un verbo que realmente no lo tenemos en el español, pero
debería de significar algo como tabernacular. En Juan capítulo 1 y verso 14, hablando de Jesucristo, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Esa es la misma palabra que ocupa el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando hablábamos ayer de este verso de capítulo 1 y verso 14 de Juan, hablando de Cristo, y quienes recibieron el curso de Juan, recuerdan que pusimos a Jesús en el tabernáculo, porque precisamente habla de eso, habla de Jesús, que es todo el tabernáculo. Pero la palabra morar, él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morar es vivir. La palabra morar significa vivir, establecerse, arraigarse. La palabra morar no es la idea de visitar, sino vivir. Y es, si podemos decirlo de otra forma, convivir con el dueño de esa casa. Y lo que está diciendo es vivir allí estaba haciendo una referencia del tabernáculo, por supuesto, pero es vivir en el tabernáculo. ¿Recuerdan aquel pasaje en el que nos menciona que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Creo que es capítulo 32 del Éxodo y versículo 11 o 12. Y dice que Moisés hablaba cara a cara. ¿Qué verso es? Es el 12. Perdón, es 33, hermano. Éxodo 33. Éxodo 33. 11. Y Moisés hablaba cara a cara, como habla cualquiera. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué vivía, moraba en el tabernáculo, nunca se apartaba. Y como él nunca se apartaba del tabernáculo, le fue dada la unción especial para llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Y esa es la idea que nos da el salmista: vivir, morar, no apartarse. Vivir bajo la sombra del Omnipotente es vivir en la gloria chequina de Dios. Y la gloria chequina de Dios estaba sobre el propiciatorio. Dice el verso 2 y 3, Salmo 91: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Levítico capítulo 26 y verso 6 dice: yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Pero hay una pequeña condición para que este verso 6 de Levítico 26 sea una realidad en nuestra vida. Y esa condición está en el verso 3 de este mismo capítulo. Dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Dios nos ha dado preciosas y maravillosas promesas, algunas simplemente porque a Él le place en su soberanía. Otras tienen un requisito, una demanda de parte de Dios. Y esta es una de ellas: si anduviereis
en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. ¿No les parece, hermanos amados, que si los cristianos de Guatemala nos levantáramos en un clamor y en oración, Dios daría la paz sobre esta tierra? No habría quien nos espante, haría quitar las malas bestias, que hablando de malas bestias, esos espíritus que se han apoderado de nuestras naciones. Eso es algo que la iglesia debe de hacer. En muchos países se clama por seguridad. Estamos viviendo tiempos peligrosos, mucha violencia. Y en algunos lugares quieren que la iglesia marche como marchan en protesta algunos grupos. Y dicen, es que así vamos a demostrar el poder de la iglesia. Pero el poder de la iglesia lo vamos a mostrar si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Entonces el poder de la iglesia está en la oración. El poder de la iglesia no está en salir a las calles y que vean que somos miles y miles y miles de cristianos. Según las estadísticas de algunos lugares, por ejemplo en Honduras, se dice que el 35% de la población es cristiana evangélica. No conozco el porcentaje en Guatemala, pero andará un poquito más arriba del 35%, ¿verdad? ¿Alguien lo conoce? ¿Cuánto? Como el 40%. Como el 40%. Más o menos ese es el porcentaje en los lugares de Centroamérica, entre el 30 y el 40%. Pero ¿será que Dios está pidiendo que nos levantemos para que otros vean el número de cristianos que somos? Lo que Dios quiere es que la iglesia se levante y que mostremos el poder de Dios. Pero el poder de Dios lo vamos a ver en primer lugar bajo la humillación misma de nosotros, nuestras vidas humilladas. La palabra humillarse significa algo que no se levanta más alto que el suelo, más alto que el suelo. Y entre los mismos cristianos, unos nos creemos más que otros, unos creemos que sabemos más que otros. Y Dios lo que está buscando, hermanos, por eso es que ese versículo que dije que íbamos a hablar más adelante, unifica mi corazón. Unifica mi corazón. El salmista está diciéndonos la condición para que este verso 6 del Levítico 26 se cumpla. Si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Salmo 91, verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. En Deuteronomio capítulo 32 y verso 11, dice que como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Tal vez esta es una idea de lo que está diciendo el salmista, con sus plumas te cubrirá. Malaquías capítulo 4 verso 2 dice, mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Con sus plumas te cubrirá. Desde el versículo 1 de este Salmo 91, el salmista nos está exponiendo el lugar
en el que Dios quiere que habitemos. Y el lugar es el lugar santísimo. Esto lo hemos repetido en diferentes salmos, pero es importante que lo volvamos a ver. Los querubines unían sus alas y bajo de esa unión, esa sombra, ahí es el lugar de la sombra. Ese es el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí en el propiciatorio, sobre el propiciatorio del arca del pacto, se mostraba la gloria chequina de Dios. Esa es la sombra que debemos de anhelar. Además tenemos también el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba caminando en el desierto cubiertos por la nube que era Dios. Su nube. Casi siempre la palabra nube nos habla de esa presencia del Señor. Nos habla de esa presencia de Dios. Verso 5 dice, Salmo 91:5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. En realidad, la oscuridad de la noche trae terror. A unos más que a otros. Hay quienes no pueden dormir si no tienen luz encendida. Pero el terror nocturno es prácticamente el hábitat de los espíritus inmundos, porque es la oscuridad, es la antítesis de la luz. Y Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo. Pero aquí el salmista está diciendo, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22 y verso 34, se narra la historia de un hombre que disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel. Hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Josafat, el rey Josafat, fue protegido porque anduvo en los caminos del Señor todos los días de su vida. En cambio, Acab murió por una flecha tirada a la aventura. En Efesios 6, verso 16, el apóstol Pablo, cuando nos habla de la armadura del creyente, del cristiano, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno está tirando dardos, pero dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Versículos 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada. ¿Recuerdan las 10 plagas que afectaron a Egipto? Ni plaga tocará tu morada. En Malaquías capítulo 3, versos 11 al 12, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya, hermanos. Mire, tierra deseable. Tú vas a ser tierra deseable. Otros van a desear lo que tú eres. La gloria del Señor será mostrada en nuestras vidas. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 91, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Si amamos al Señor con todo nuestro corazón, Él dice, te libraré. Y añade, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. En las Escrituras encontramos cerca de 700 nombres de Dios. ¿A qué nombre se referirá el salmista? ¿A qué nombre se referirá el salmista? Jesucristo. Si tomamos el ejemplo de Jesucristo, vamos a encontrar a quién es que se refiere, a qué nombre se refiere esto. En Juan capítulo 8, verso 27, dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Juan capítulo 8, verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y usted puede buscar más citas en cuanto a la vida de Jesús y se va a encontrar con que Jesús siempre glorificó al Padre, siempre le dio la honra al Padre, y él siempre mencionó al Padre. Cuando le dice o le enseña o nos enseña a nosotros a orar, él empieza diciendo Padre nuestro, el Padre. Cuando el salmista está hablando porque conoce mi nombre, por cuanto has conocido mi nombre, él quiere que conozcamos todas las facetas del Padre. Veamos algunas características del Padre. La primera de ellas es que el Padre es amor. El Padre te ama. Dice Jeremías capítulo 31, verso 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué amor el del Padre, hermanos. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy escuchamos una disertación del amor y ese es el amor del Padre. El Padre te ama. El Padre te ama. ¿Hay algún padre que no ama a sus hijos? El Padre nos ama. Número 2, el Padre nos provee. Estoy hablando de algunas características en lo natural y características que también las vemos en lo espiritual, en el Padre Celestial. El Padre provee. Lucas capítulo 11, versículos 2 y 3 dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él nos provee. Dice en Mateo capítulo 7, verso 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Número 3, el Padre nos defiende. Salmo 34, verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No es cierto que como padres usted puede soportar cualquier cosa, ofensas, golpes tal vez, pero cuidadito le tocan a un hijo, ¿no es cierto? Cuidado le tocan a un hijo. Y si le tocan a un hijo, usted va en defensa de ese hijo. Así es nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Él nos defiende. Número 4, nos da guía, nos da dirección. Y esa es la obligación o tal vez lo que el Señor quiere que hagamos nosotros con los hijos. Darle guía, darle dirección. El salmista dice en el Salmo 119 y verso 105,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Padre nos guía. Cuando el Padre te habla, te está guiando. Recuerden este testimonio de este hermano que les acabo de mencionar acerca del Facebook. El padre le estaba quitando el Facebook porque estaba demandando su tiempo. El guía nos da dirección. Número 5, esta característica del Padre no mucho nos gusta, pero es necesaria. El Padre disciplina. A nuestros hijos no les gusta la disciplina, pero si no hubiese sido por la disciplina que yo recibí de mis padres, yo no estuviera aquí enfrente de ustedes hoy. Necesitamos la disciplina del Padre. Y dice Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Número 6. El Padre nos apoya para que lleguemos a la meta. No es cierto que usted invierte dinero, invierte tiempo para que sus hijos alcancen estudios. Pues el Padre nos apoya, como usted le apoya a su hijo, el Padre nos apoya para que lleguemos a la meta. Filipenses capítulo 1, verso 6, el apóstol Pablo dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A mí me gusta hacer un énfasis en esto, porque hay quienes creen que cuando Cristo venga seremos perfeccionados. Y eso no es lo que dice Pablo. Él dice: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El carácter, hermanos, el carácter del Señor es lo que Él está buscando en nosotros. Número 7, el Padre nos da descanso. El Padre nos da reposo. El Padre nos da descanso, nos da reposo. Cuando yo era muy pequeño, mi padre trabajaba mucho y algunas veces trabajaba casi todo el día. Y llegaba en algún momento del día a la casa. Y yo recuerdo que a mí me gustaba acostarme. Yo tenía como unos 5 o 6 años. Y yo me acostaba con él. Y ahí me dormía, porque el Padre da reposo. Y yo me dormía, él ponía su brazo y yo me dormía en su hombro. Pero sucedía algo, que cuando yo me despertaba ya no estaba mi papá. Y entonces en mi mente infantil un día dije: hoy no se me va a ir. Y entonces dije: lo voy a agarrar de su camiseta y lo voy a tener agarrado y no se me va a ir. Entonces volví a quedarme dormido, le agarré la camiseta y se volvió a ir. Pero cuando yo desperté, volví a ver que se había ido. Pero el reposo que el Padre da es un reposo, es paz, es paz. Y dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 11, verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Padre nos da reposo. Si bien es cierto que algunas de las características anteriores son aplicables a Cristo,
Recordemos lo que nos dice Isaías en cuanto a Cristo. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre de Jesús es Padre eterno. El salmista dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Yo los quiero animar a que conozcamos de una forma, por experiencia, cada uno de los nombres del Señor. Pero sobre todas las cosas, que aprendamos a conocer al Padre. Jesucristo toda su vida, Él nos guió para el Padre. Él estaba orientándonos al Padre. Amén. Salmo 100. Salmo 100. Estamos casi llegando a la mitad ya del curso. Y dice el Salmo 100, verso 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El Señor está buscando hombres y mujeres alegres. Cantad alegres. Hermanos, cuando tengamos la oportunidad de alabar al Señor, hagámoslo con alegría. Él está esperando esto. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Hermano, yo he visto algunos siervos del Señor, algunos miembros de iglesias que están en algún lugar de servicio, y uno habla con ellos y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, hermano. ¿Y estás sirviéndole al Señor? Sí, ahí me tienen de portero. Los porteros es bien importante, hermano. Hemos estado hablando de los salmistas y cómo el portero conocía todo y tenía un celo especial por guardar la casa del Señor. Servid con alegría. El servicio debe de ser con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. La palabra regocijarse es más que alegría, ¿no es cierto? Pero fíjese bien cómo dice en el versículo 2: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. La palabra regocijarse quiere decir saltar y dar vueltas como un cordero. Venir a la casa del Señor con alegría, saltando, danzando en la presencia del Señor. Verso 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y aquí está la clave de todo eso, hermano. Verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Dios está buscando corazones agradecidos. Dios está buscando hombres y mujeres que realmente vengamos, y cada reunión, hermano, cada reunión nuestra debería de ser 2 horas, 3 horas de agradecimiento para con el Señor. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Si tan solo fuésemos agradecidos por la salvación eterna que hemos recibido, sería para alargarnos en esas acciones de gracias. Amén.
bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El salmo es un salmo corto, solo son 5 versículos, pero nos indica el camino exacto de qué hacer para venir a su presencia. Número 1, venid ante su presencia con regocijo. ¿Sabe usted que en el pasado, cuando alguien venía a la presencia del rey, tenía que venir con un rostro alegre? Y aquellos que se presentaban delante del rey con tristeza podían ser mandados a la muerte. ¿Y cómo nos presentamos nosotros delante del Rey de Reyes? Entonces el salmista está llamándonos la atención a esto y dice: venid ante su presencia con regocijo. Yo vengo a reunirme con mi Rey, yo vengo a exaltar a mi Dios, yo vengo a darle gracias al Señor de señores. Número 2, entrad por sus puertas con acción de gracias. Número 3, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En el libro 2 de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hermanos, mire qué tremendo. Nosotros nos esforzamos mucho y no encontramos la respuesta. Pero esto lo que hacían era simplemente tocar sus instrumentos con sus trompetas, alzaban sus voces y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y la gloria del Señor descendía. Solo decían porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, y la gloria del Señor descendía. Ahora, veamos esto desde el punto de vista de quienes estaban al mando de esto. Número 1, Asaf. Número 2, Emán. Y número 3, Jedutún. ¿Qué significan estos nombres? Asaf significa el que reúne. El que reúne. Emán significa fiel. Y Jedutún significa alabador. Entonces, para que tengamos la presencia del Señor, para que la gloria del Señor se venga sobre nosotros y sobre esta casa, se llene la casa. Mire, dice que los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria del Señor, porque había llenado la casa de Dios. Alguien que convoque fidelidad y alabanza. Somos convocados constantemente, amados. Necesitamos tener esto. Simplemente decían: porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y la casa del Señor se llenó de su gloria.
allá en el aposento alto, cuando Jesús asciende a los cielos, les dice: esperad por la promesa del Padre. Y habían 120 en el aposento alto. 10 días estuvieron esperando, pero estaban orando, alabando al Señor. 10 días. 10 días. El Señor partió en el día 40 y el día Pentecostés es el día 50. ¿No es cierto? Y estuvieron 10 días juntos. Un solo sentir. La unidad vino por estar juntos, por vivir juntos. Y fíjese bien que la unidad no fue producto del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo fue consecuencia de la unidad que había en el aposento alto. 120, y estoy mencionando esto porque aquí en el segundo libro de Crónicas nos habla de 120 que tocaban trompetas. Habían 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y al mismo tiempo que tocaban trompetas, alzaban sus voces y cantaban diciendo: porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y la gloria del Señor llenó la casa. Hay varias oportunidades que encontramos en las Escrituras que la gloria del Señor llenó la casa. Para que si nosotros estamos en este lugar, para poder decir que la gloria del Señor llenó esta casa, tendríamos que estar todos afuera, las mesas afuera, las sillas afuera, porque la gloria del Señor llenaría este lugar. Y dice en este libro segundo de Crónicas que los sacerdotes no podían ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Pero mire con qué sencillez de alabanza. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. En el libro del Éxodo, en el capítulo 40, nos menciona que cuando el tabernáculo estuvo levantado y todas las cosas que Dios le había dicho a Moisés que hiciera estaban en orden, la gloria del Señor descendió. Estoy hablando de esto, hermanos, porque como alabadores, como adoradores, como estudiosos del libro de los Salmos, el propósito debe de ser que la gloria del Señor se derrame sobre nosotros. Que la gloria de Dios pueda ser vista. Que la gloria del Señor ministre tu vida.